Si tuvieras dinero infinito y control total sobre millones de personas, ¿qué harías? Construir monumentos, conquistar tierras. Estos tres tipos decidieron hacer cosas un poco más particulares. Uno nombró cónsul a su caballo solo para humillar al Senado. Otro quemó su propia capital para tener espacio para un jardín nuevo. Y el último se creía la reencarnación de Hércules y cobraba millones al Estado por pelear contra lisiados en el Coliseo. Te han dicho que eran tiranos, pero en realidad eran niños caprichosos con un ejército a sus órdenes. Veamos qué pasa cuando el mundo entero es tu juguete. Calígula. Para entender cómo Calígula se convirtió en el primer gran dolor de cabeza de Roma, hay que mirar su infancia. No nació siendo un monstruo. De hecho, su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, y de niño era la mascota del ejército. Los soldados le hicieron un uniforme militar a su medida, incluyendo unas botas pequeñas llamadas caligas. De ahí viene el apodo Calígula, que significa literalmente botitas. El problema es que a ese niño tierno le tocó crecer en el lugar más tóxico del planeta, la corte del emperador Tiberio. Ahí dentro, Calígula vio cómo asesinaban a su padre, cómo desterraban a su madre para dejarla morir de hambre y cómo encarcelaban a sus hermanos. ¿Cuál fue su estrategia para sobrevivir? Fingir que no le importaba. Se tragó el trauma, sonrió a los asesinos de su familia y se volvió el protegido de Tiberio. Cuando el viejo emperador murió en el año 37 después de Cristo, probablemente asfixiado con una almohada por el propio entorno de Calígula, el pueblo romano celebró. Por fin un joven carismático y sobreviviente tomaba el control. Las arcas del imperio estaban llenas, y los primeros meses fueron una luna de miel. Pero entonces, algo hizo cortocircuito. A los pocos meses de asumir el poder, Calígula sufrió una enfermedad misteriosa que casi lo mata. Cuando se recuperó, el chico de las botitas ya no existía. En su lugar quedó un tipo paranoico que descubrió una verdad peligrosa. En Roma, si eres el emperador, nadie te puede decir que no. A partir de ahí, el imperio se convirtió en su tablero de juego sádico. Empezó a gastarse el tesoro de Roma en banquetes ridículos, donde servía comida cubierta de oro. Como el dinero se acabó rápido, inventó leyes absurdas para confiscar los bienes de los nobles. Obligó a los senadores a correr kilómetros al lado de su carroza, solo para reírse de ellos. Y aquí entra el chisme histórico más famoso, la historia de su caballo, Incitatus. La leyenda dice que lo nombró cónsul. La realidad es más cínica. Calígula no estaba loco. Usaba al caballo para insultar a los políticos. Les construyó una caballeriza de mármol con pesebre de marfil al animal y amenazaba al Senado diciendo que ese caballo gobernaba mejor que cualquiera de ellos. Su crueldad se volvió cotidiana. Si iba a un espectáculo de gladiadores y hacía demasiado calor, mandaba a quitar los toldos para que el público se quemara bajo el sol, prohibiendo que nadie se fuera. En una ocasión, aburrido durante los juegos, ordenó a los guardias arrojar a una sección entera del público a la arena para que las fieras se los comieran, solo porque se habían acabado los criminales para el espectáculo. El clímax de su delirio llegó cuando hizo marchar a las legiones romanas hasta la costa de Galia. Los soldados esperaban invadir Britania, pero Calígula cambió de opinión. Les ordenó atacar al mar, desenvainar las espadas contra las olas y recoger conchas de la playa como botín de guerra contra el dios Neptuno. Para el año 41 después de Cristo, la situación era insostenible. Nadie estaba seguro. Una mirada incorrecta o un chiste mal recibido significaba la muerte. La solución no vino del pueblo, sino de su círculo más íntimo. Durante unos juegos deportivos, varios miembros de la Guardia Pretoriana, liderados por un oficial al que Calígula solía humillar en público con insultos obscenos, lo emboscaron en un pasillo oscuro del palacio. Lo apuñalaron más de 30 veces. La ironía final es que Roma odiaba tanto lo que el poder había hecho con él, que el Senado intentó borrar su nombre de todos los registros públicos, destruyendo sus estatuas para fingir que el chico de las botitas nunca había existido. El Senado pensó que con la muerte de Calígula, el peligro había terminado. ¡Qué ingenuos! En Roma, el problema nunca fue el hombre, sino la silla. Apenas 13 años después, el imperio cayó en manos de alguien dispuesto a demostrar que la locura del chico de las botitas era solo el primer acto. Nerón.
Si Calígula usó Roma para vengarse de sus traumas, Nerón la usó como el escenario de su peor concierto. Su llegada al poder en el año 54 después de Cristo no fue un accidente. Fue el resultado de una obra maestra de la manipulación familiar. Su madre, Agripina, una mujer con una ambición letal, se casó con el emperador Claudio y lo convenció de adoptar a Nerón, pasando por encima de su propio hijo biológico. Poco después, Claudio murió misteriosamente tras comer un plato de hongos venenosos. Con solo 16 años, Nerón se convirtió en el amo del mundo conocido, pero con una condición incómoda. Su madre pretendía gobernar a través de él. Al principio, el joven emperador parecía un tipo tranquilo, más interesado en la poesía, la música y el teatro que en la política. Pero la sombra de Agripina era asfixiante. Cuando ella empezó a amenazarlo con apoyar a otro candidato al trono si no le hacía caso, Nerón tomó una decisión drástica. Su madre tenía que desaparecer. Aquí el asunto se vuelve un chiste de humor negro. Nerón intentó envenenarla 3 veces, pero ella tomaba antídotos. Luego diseñó un barco trampa para que naufragara y ella se ahogara. Pero Agripina, que sabía nadar perfectamente, llegó a la orilla. Desesperado y con los nervios destrozados, Nerón se dejó de sutilezas y mandó a un grupo de soldados directos a su villa. Cuando los verdugos desenvainaron las espadas, Agripina les dijo que la apuñalaran en el vientre, gritando: «¡Hiere aquí, que es donde nació este monstruo!». Sin su madre controlándolo, la megalomanía de Nerón explotó. Se convenció de que era el artista más grande de la historia. Obligaba a los nobles y al pueblo a asistir a sus recitales de lira, que duraban horas. Nadie podía salir del teatro bajo pena de muerte. Casio Dion cuenta que la gente estaba tan desesperada por escapar de su terrible voz que algunos saltaban las paredes del teatro en la oscuridad y otros fingían estar muertos para que los sacaran en ataúdes. Pero el verdadero quiebre histórico ocurrió en el verano del año 64 después de Cristo, con el gran incendio de Roma. Durante 6 días, el fuego devoró la capital. La leyenda popular dice que Nerón mismo inició el incendio y que tocaba la lira en su torre mientras veía la ciudad arder. Los historiadores modernos saben que esto es falso. Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando empezó, y al regresar, abrió los edificios públicos para los refugiados. El problema no fue que iniciara el fuego, sino lo que hizo después. Apenas las cenizas se enfriaron, Nerón confiscó 1/3 de la ciudad destruida, no para reconstruir hogares, sino para levantar su propio capricho, la Domus Aurea, la Casa de Oro. Era un palacio de proporciones ridículas, con un lago artificial, bosques privados y una estatua de sí mismo de 30 metros de altura. Cuando el pueblo vio que el emperador se hacía un parque de atracciones sobre las ruinas de sus casas, la rabia se volvió incontenible. Para desviar las sospechas, Nerón buscó un chivo expiatorio, una secta nueva y extraña llamada los cristianos. Su crueldad con ellos cruzó todos los límites del sadismo romano. Los crucificó en sus jardines, los cubrió de alquitrán y les prendió fuego por la noche para usarlos como antorchas humanas mientras daba paseos en su carroza. La economía del imperio colapsó para pagar los lujos artísticos del emperador. Ejecutó a su esposa Popea de una patada en el vientre, estando embarazada durante un ataque de ira, y la paranoia lo llevó a ordenar el suicidio de su propio mentor, el filósofo Séneca. Para el año 68 después de Cristo, el ejército y el senado dijeron basta. Las legiones se rebelaron en las provincias, y el senado lo declaró enemigo público, lo que significaba que cualquiera podía matarlo a golpes. Solo y abandonado en una villa a las afueras de Roma, escuchando los cascos de los caballos de los soldados que venían a arrestarlo, Nerón no tuvo el valor de clavarse la daga. Obligó a su secretario a que lo ayudara a empujar la hoja en su cuello. Mientras se desangraba, sus últimas palabras no fueron un lamento por Roma, sino la queja del ególatra definitivo: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Con la caída de Nerón, parecía que Roma ya había visto el límite del sadismo imperial. Tiranos que mataban desde la comodidad de sus palacios de oro. Pero el siguiente monstruo de nuestra lista decidió que la sangre de palacio no era suficiente. Él quería bajar al barro y cobrarle a su propio pueblo por verlo matar. Cómodo.
Cómodo fue el tipo que llevó la crisis de identidad al nivel de un baño de sangre. Su ascenso al poder en el año 180 después de Cristo es una de las mayores tragedias de Roma, principalmente por la ironía de quién era su padre. Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre más sabio, justo y comedido de su época. Marco Aurelio pasó su vida escribiendo sobre la virtud y el deber, pero le dejó el imperio más grande del mundo a su hijo de 19 años, un adolescente obsesionado con la violencia física y propenso a los berrinches. Al principio Roma pensó que heredaría la sabiduría del padre. Error. Cómodo se aburrió de la política a las 2 semanas. Dejó el gobierno en manos de ministros corruptos y se dedicó a lo que realmente le apasionaba: el gimnasio, las mujeres y el combate. Pero la verdadera transformación de Cómodo comenzó tras sobrevivir a un intento de asesinato organizado por su propia hermana, Lucila. La conspiración falló, pero la mente de Cómodo se rompió. La paranoia lo consumió y decidió que la única forma de estar seguro era volverse intocable. Y para él, la seguridad no estaba en el Senado, sino en la fuerza bruta. Se convenció de que era la reencarnación física del mismísimo dios Hércules. Empezó a caminar por el palacio vestido solo con una piel de león y cargando un mazo de madera gigante. Exigió que el Senado cambiara el nombre de Roma por el de Colonia Comodiana y ordenó renombrar los meses del año con sus propios títulos imperiales. Pero su delirio definitivo ocurrió cuando decidió hacer lo que ningún emperador cuerdo haría jamás: bajar a la arena del Coliseo a pelear como gladiador. Para los romanos, los gladiadores eran esclavos, la escoria de la sociedad. Ver al dueño del mundo semidesnudo, sudando y manchado de sangre en la arena, era una humillación total para el Estado. Cómodo peleó en cientos de combates, pero por supuesto, todo estaba fríamente arreglado. Ningún oponente era tan estúpido como para ganarle al hombre que podía ordenar su ejecución con un dedo. Los gladiadores profesionales se rendían de rodillas apenas el emperador los tocaba con su espada de madera. La crueldad de Cómodo en la arena no era un juego, era puro sadismo protegido por el poder absoluto. Como no corría peligro con los gladiadores, descargaba su violencia con los más débiles. Mandó reunir a todos los lisiados, mendigos y enfermos de Roma. Los hizo amarrar en el centro de la arena, simulando ser gigantes de la mitología, y los mató a mazazos uno a uno ante la mirada incómoda del público. En otra ocasión, hizo traer cientos de animales exóticos y, protegido desde una plataforma segura, masacró a flechazos a avestruces, elefantes y jirafas, solo para demostrar su puntería. Lo peor de todo es que Cómodo cobraba del tesoro público una suma astronómica por cada una de sus actuaciones en el Coliseo, desangrando la economía del imperio para financiar su propio club de fans. Para el año 192 después de Cristo, el nivel de locura era insoportable. Cómodo anunció que pretendía desfilar el día de Año Nuevo, no con la toga de emperador, sino saliendo directamente de los cuarteles de gladiadores, cubierto de sangre. Su círculo íntimo entendió que el imperio ya no tenía un gobernante, sino un psicópata inestable a cargo. Su amante, Marcia, y el prefecto del palacio decidieron actuar. Primero intentaron envenenar su comida durante la cena, pero Cómodo, que había bebido demasiado vino, vomitó el veneno. Ante el pánico de que se despertara y descubriera la traición, los conspiradores enviaron a su entrenador personal de atletismo, un luchador profesional llamado Narciso. Mientras el emperador se relajaba en su bañera, Narciso entró en la habitación, lo tomó por el cuello y lo estranguló hasta dejarlo sin aire. El hombre que se creía un dios imbatible murió ahogado en el agua de su propio baño, terminando de golpe con una dinastía y dejando a Roma sumida en una guerra civil. Y si crees que la antigua Roma era el único lugar con líderes psicópatas, dale clic al video que te está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque la historia no se repite, pero rima. Nos vemos ahí.